Contexto económico. Ahí está ya Daniel González, economista, que nos da muchísimo gusto saludar. Daniel, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Marcela? Buenos días, Manuel, a los radioescuchas de Contexto, Arturo. Saludos, Daniel, buen día. Buenos días. Bueno, la semana pasada estuvimos hablando de la falta de crecimiento y cómo empieza a afectar ya las condiciones económicas a este indicador macroeconómico, ¿no? Hacíamos planteamientos respecto a la tasa de interés como un tema de los riesgos, a la falta de inversión, por supuesto, a una siguiente ola de COVID, entre otros elementos, pero un tema que pasamos por alto y que hoy me parece que tenemos que poner pues mucha atención son los precios internacionales del barril de petróleo, ¿no? Y es que el día de ayer se alcanzó el precio del barril de petróleo de la mezcla mexicana, una cifra récord desde 2014, al rebasar los $80 el precio del barril, y como sabemos tiene un impacto directo en lo que nos ha preocupado al menos en estos últimos 3 meses, que es el tema de la inflación, ¿no? Estas cifras del precio de barril de petróleo que no se habían visto desde 2014, recordemos que fue el principio de un tema delicado a principios de la primera década de este milenio, por ahí de 2009, de 2010, cuando los precios internacionales del petróleo rondaban cerca de los $100 el barril. Hoy la mezcla europea está por encima de los $90 el barril y está generando todavía presiones inflacionarias adicionales a las que ya se tienen. La pregunta es, ¿por qué se está suscitando un tema de esta naturaleza ante una cuarta ola de COVID, sobre todo en los mercados europeos y parte importante de Latinoamérica? Y creo que esto tiene que ver pues con la inestabilidad geopolítica que se está presentando a la hora de las negociaciones que se están dando entre la comunidad europea y los rusos, y los temas de Taiwán, es decir, China y Estados Unidos, que nada están ayudando a estabilizar el incremento del barril del petróleo, que ante una nueva ola de COVID debería estar pues por lo menos en niveles mucho más bajos a los que estamos viendo actualmente. Trasladando esta idea particularmente a la circunstancia mexicana, lo que podemos ubicar es que estos altos precios del barril del petróleo han obligado al gobierno federal a aplicar estímulos a los precios de la gasolina, y que durante el año pasado fueron del orden de los 104 mil millones de pesos en materia de IEPS, y que es una cifra bastante elevada y que tarde o temprano este recurso va a ser necesario para enfrentar los incrementos de las tasas de interés. Es decir, lo que se está presentando ahorita, además de una falta de crecimiento y el tema inflacionario, que ya lo hemos planteado algunas veces en este espacio, es una presión en los precios internacionales del barril del petróleo, en los commodities. También tenemos que ubicar que lo que no se había presentado en temas inflacionarios eran los incrementos, por ejemplo, del trigo, del maíz, del sorgo, y son temas que ya se empiezan a afectar en los mercados internacionales y que van a tener efectos en los próximos meses. Uh-huh. Pues sí, sin duda alguna. Pero entonces, ¿cuál es el futuro del petróleo realmente? Porque se habla tantísimo de las energías limpias y se habla tanto de los acuerdos relacionados con el cambio climático y con el cuidado del mismo medio ambiente. ¿Tú qué esperas? O sea, ¿todavía tenemos alguna esperanza en México de que realmente el petróleo valga lo que valió algún día, y que eso hacía que administráramos la riqueza, que era nuestro principal problema, era cómo íbamos a administrar la riqueza? ¿Lo recuerdas? Sí, es que el tema es precisamente ese, Marcela. Ante los escenarios de las energías renovables, ante las declaraciones de la transición energética que se presentaron con la llegada de Biden a Estados Unidos, es muy difícil entender por qué está marcando cifras históricas los precios internacionales del barril del petróleo, y no solo el mexicano, como te digo. El del Mar del Norte, el barril de petróleo Brent está por encima de los $92 el barril actualmente, lo que te está hablando de que la demanda
falta de este energético se está incrementando aún y en tiempos de una desaceleración económica por la cuarta ola de COVID. No me imagino a qué niveles llegaría el valor de este energético si no estuviéramos ante una situación de una nueva especulación por temas de confinamiento, ¿no? Y entonces la única explicación es que se están dando reacomodos económicos en muchas otras partes del mundo y que tarde o temprano van a tener un efecto, me parece que negativo para las economías emergentes como la mexicana, que como tú lo dices, depende tanto en términos de ingreso de este commodity, ¿no? Uh-huh. Sí. Ahora, el acomodo del petróleo dentro de este mundo que está siendo consciente lo que significa el cambio climático y todas las consecuencias que de él se derivan, ¿en qué tiempo, en qué plazo? Por ejemplo, leí hace poquito que hay muchos coches eléctricos que ya están circulando en el país, pero lo que no hay es dónde cargar esos coches eléctricos. ¿Nos va a costar mucho? Bueno, sí, a mí me parece por lo menos pensar en un mediano plazo, y un mediano plazo son periodos que van de 10 a 20 años según la planeación estratégica. Ahora bien, el tema sí es uno el de las gasolinas y cambiar a autos eléctricos, pero el otro tema que tenemos que considerar como parte del petróleo son los plásticos y los consumibles. Desgraciadamente, yo leía una nota hace poco que en estos tiempos de pandemia el uso de estos embalajes y plásticos y consumibles se incrementó un 300% en términos de basura de los hogares durante este periodo de pandemia, y que requiere de estos insumos, de estos elementos generados a través del petróleo, uh-huh, y que parece que como sociedad no estamos viendo, ¿no? Que era una oportunidad para precisamente darle salida al uso del petróleo. Uh-huh. Arturo González. Daniel, te saludo con muchísimo gusto. Buen día. ¿Qué tal? ¿Qué tanto afecta estos precios del petróleo, que parece que se van a seguir manteniendo altos, los proyectos del presidente en la refinería? Porque para un país exportador de petróleo, o que está centrado en la exportación de petróleo, pues es muy bueno, ¿no? El precio. Sin embargo, para un país que aspira ya a consumir su propia gasolina, a lo mejor no es tan bueno. Mira, es que particularmente en este momento donde la reforma energética del 2000 sigue siendo vigente, estás en una especie de callejón sin salida, Arturo, porque por un lado, tú vendes petróleo a mercados internacionales, pero es una materia prima sin proceso, y por el otro lado, al no contar con la producción de gasolina, porque en este momento México no puede producir sus gasolinas, por más que sea un discurso presidencial, en este momento no lo estamos logrando, tú tienes que comprar este energético desde otros mercados con los incrementos de precios, y que es un impacto directo para las finanzas del gobierno federal. Y el otro tema es el IEPS, en donde este mismo incremento te está generando alzas de impuestos que están acelerando la inflación, y que tienes que generar otro recurso adicional para poder generar subsidios a la población, y que el precio de la gasolina no se te vaya a 25, 27 pesos, lo que generaría un problema social importante. Claro. Ahora, otra cosa, Daniel, en cuanto a esto que me preguntaba hace un momento Marcela, ¿cuánta vida le queda se calcula que le quede al petróleo como principal energético del mundo? Bueno, como te decía, lo que yo he podido revisar, precisamente no por el uso de la gasolina, que se planea que en un periodo de 10 años se genere ya una transición 50-50 entre autos eléctricos y a uso de gasolina. El tema tiene que ver con los polímeros, con los plásticos, ¿no? Con los temas de embalaje, que siguen siendo prioritarios para el comercio internacional, sí, y que estos elementos no se visualiza que generen una transición hasta en los próximos 20 años. Uh-huh. Bueno, pues, ¿cuántos dilemas? ¿Cuántas apuestas y cuántas decisiones importantes están en manos también de unos cuantos que mueven al mundo? Y es que esa es la parte importante, o bueno, no la parte importante, la parte interesante, digámoslo, del análisis económico, Marcela. La mayoría de los objetivos son contradictorios. Tomar una decisión, o los tomadores de decisiones
no pueden tomar una decisión sin visualizar cuáles son los efectos en las demás variables. Por eso es tan complicado tomar decisiones en ese sentido a la hora del tema económico. Y la mayoría de las veces se pierde de vista que el principal afectado es el consumidor, la gente de a pie, la pequeña empresa, por los tomadores de decisiones, y ahí es donde tenemos que tener la principal atención. Sobre todo ustedes como medio de comunicación, considero. Claro, por supuesto. Bueno, pues nos quedamos con esto que nos has traído la mañana de hoy y atentos siempre a tus colaboraciones. Muchas gracias, Daniel, por estar con nosotros. Estamos a las órdenes. Saludos. Hasta luego, saludos. Son las 9:43, 14 grados centígrados, temperatura ambiente. Contextos. El programa líder en la radio hablada en La Laguna.